El proceso de entrevista es un paso crucial en la contratación y selección de candidatos. Después de haber revisado las solicitudes y los currículums para elegir un grupo de candidatos, querrá entrevistarlos para averiguar qué persona es la adecuada para el trabajo y también para dejar a los candidatos con una buena impresión de su empresa. En esta presentación aprenderemos consejos clave para prepararnos para las entrevistas y exploraremos algunas preguntas de muestra a considerar. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Para las conversaciones de hoy, exploraremos cómo realizar una entrevista. Aprenderemos cómo las preguntas de comportamiento pueden ayudarlo al entrevistar y descubriremos los tipos de preguntas que es ilegal hacerle a un candidato. Ahora que tiene un grupo de los mejores candidatos, podemos pasar a entrevistarlos. Las entrevistas son una parte clave del proceso de reclutamiento. Lo ayudan a obtener más información sobre la personalidad, la experiencia, la ética de trabajo, las habilidades y técnicas del candidato, y cualquier otra cualidad que sea importante que tengas un nuevo miembro del equipo. Programe entrevistas con estos solicitantes y asegúrese de confirmar las fechas/horas junto con cualquier información útil. Prográmese de manera que tenga tiempo suficiente antes de la entrevista para prepararse para la conversación y suficiente tiempo después para capturar sus pensamientos sobre el candidato. Tenga listas las preguntas de su entrevista. A cada candidato se le deben hacer las mismas preguntas, por lo que es útil tener un formulario de preguntas de entrevista preparado para mantenerlo en el buen camino. Planifique usar preguntas basadas en el comportamiento pidiéndole al solicitante que le dé un ejemplo de sus propias experiencias o antecedentes. Al mismo tiempo, desea que la experiencia sea una conversación. Está bien hacer preguntas de seguimiento para profundizar o aclarar los detalles según sea necesario de una manera de ida y vuelta. En la misma línea, debe incluir tiempo para que el candidato le haga preguntas. Si lo más claro posible en la entrevista sobre las necesidades de su negocio, las expectativas, las habilidades valiosas y lo que lo distingue. Este es un momento para que el candidato le cuente sobre sí mismo, pero también para que usted le cuente al candidato sobre su negocio. Considere enfoques no tradicionales para el tiempo de la entrevista, como un juego de roles que cubra la comunicación con los padres o la presentación de un plan de elección de muestra. Querrás hacer preguntas en la entrevista que te ayudarán a conocer mejor al candidato y aprender qué lo diferencia de otros candidatos que estás entrevistando. Las preguntas de comportamiento son preguntas de entrevista diseñadas para dar al entrevistador una visión poderosa de los valores y la mentalidad del candidato, pidiéndole que describa escenarios que demuestren sus actitudes hacia el trabajo y cómo reaccionan típicamente a diversas situaciones y desafíos. Las respuestas a las preguntas de comportamiento también son más difíciles de inventar o mentir. Las preguntas basadas en competencias son aquellas que lo ayudarán a aprender sobre la experiencia del candidato y las habilidades relacionadas con el trabajo. Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarlo a comprender cuánto sabe el candidato sobre el desarrollo infantil, por ejemplo, o si sabe qué hacer en ciertas situaciones que podrían surgir. He mencionado las preguntas de comportamiento. Hablemos más de ellas porque son esenciales para sacar el máximo partido a la entrevista. Además, es una forma diferente de hacer preguntas a la habitual. Están estructuradas para proporcionar ejemplos de comportamientos pasados. Debe utilizar preguntas de comportamiento que se centren especialmente en cómo maneja el candidato el estrés o las prioridades en competencia. Por ejemplo, hábleme de un momento en el que un niño le llevó al límite. ¿Qué hizo? O cómo maneja una situación en la que tiene 3 niños que necesitan cosas diferentes y usted está solo. Este tipo de preguntas evitan las respuestas simples y reflexivas y le proporcionan información adicional sobre la experiencia, el temperamento y la toma de decisiones del candidato. Estas preguntas pueden ser similares a las características o circunstancias que se dan en su empresa, y puede que quiera pensar en adaptarlas en función del puesto para el que esté entrevistando. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve eso. Las preguntas de comportamiento son aquellas que requieren que el entrevistado se base en su experiencia pasada para comprender mejor lo que no está detallado en el currículum del candidato. Para responder a este tipo de preguntas, el entrevistado necesita una respuesta mucho más allá del típico sí o no. Aquí, por ejemplo, podríamos haber dicho,
¿Eres capaz de manejar conversaciones difíciles con compañeros de trabajo? Y la mayoría de la gente simplemente diría, por supuesto. Hacer la pregunta de esta manera le da algunos detalles y una idea del comportamiento pasado, y son más difíciles de falsificar. Aquí hay otro ejemplo que invita al candidato a describir su experiencia laboral previa que le permite tener una idea de cómo abordan su trabajo y cómo describen sus acciones. Mientras escucha las respuestas del candidato, piense en lo que está aprendiendo sobre ese candidato a partir de lo que está describiendo. Este tipo de pregunta realmente le permite considerar su toma de decisiones, su temperamento, su enfoque para la resolución de problemas, muchas ideas que son difíciles de aprender de las preguntas de entrevista tradicionales. La teoría detrás de este tipo de preguntas es que el predictor más preciso del rendimiento futuro es el rendimiento pasado en una situación similar. Si bien no todos los candidatos que entreviste pueden tener experiencia directa en el cuidado infantil, pueden tener otras experiencias laborales, experiencias escolares o experiencias con niños que sean comparables. Hemos reunido algunos consejos principales para ayudarlo a realizar entrevistas. Por ejemplo, crea un ambiente cómodo para el candidato. Más allá de ser una cortesía, esta será la mejor manera de conocer a tu entrevistado. Del mismo modo, no haga preguntas personales o discriminatorias. Sea considerado acerca de sus preguntas con anticipación y manténgalas enfocadas en la información relacionada con el trabajo. Y, haga preguntas de seguimiento para obtener información adicional si es necesario. Desea dirigir la conversación y hacer que el candidato se sienta cómodo, pero no domine la discusión o hable sobre el entrevistado. Cierre la entrevista, dándole al candidato los próximos pasos claros, pero no haga ninguna promesa, incluso si se siente bien con la entrevista. Al realizar entrevistas, también debe tener en cuenta que hay tipos de preguntas que no puede hacer al solicitante porque son ilegales. Debe evitar preguntas sobre las siguientes áreas. Edad: preguntas como ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuánto tiempo antes de que planees retirarte? Son todos ilegales para preguntar en una entrevista. Religión: preguntas como ¿qué religión practicas? ¿A dónde vas a la iglesia? No se debe preguntar. Es importante tener en cuenta que la única excepción es si hay una calificación ocupacional de buena fe. Esto significa que tener una lógica específica relacionada con el trabajo que es claramente una necesidad para el éxito en el puesto. Los programas de cuidado infantil basados en la religión son un ejemplo común de esta excepción. Justificar una calificación ocupacional de buena fe puede ser complicado, por lo que es posible que desee buscar asesoría legal antes de continuar con estas preguntas. Estado familiar. Preguntas como ¿qué hace su esposo para ganarse la vida? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Planeas tener hijos? ¿Y estás embarazada? No están bien para preguntar. Raza, etnia u origen nacional. Preguntas como ¿de qué país eres? ¿Dónde naciste? ¿En qué vecindario vives? ¿Y eres ciudadano estadounidense? Son ilegales para preguntar. Discapacidad. Preguntas como ¿cuál es su peso? ¿O ha tenido una enfermedad importante en el último año? Tampoco están bien preguntar. Para obtener más información, visite el DeKalb Thriving Child Care Business Academy sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio. El proceso de entrevista es un paso crucial en la contratación y selección de candidatos. Después de haber revisado las solicitudes y los currículums para elegir un grupo de candidatos, querrá entrevistarlos para averiguar qué persona es la adecuada para el trabajo y también para dejar a los candidatos con una buena impresión de su empresa. En esta sesión aprenderemos consejos clave para prepararnos para las entrevistas y exploraremos algunas preguntas de muestra a considerar. Las sesiones presentadas en esta serie se basan en nuestro sistema estructurado de reclutamiento y contratación, llamado Lean Recruitment, que fue conceptualizado y construido por el presidente y CEO de Civitas Strategies, Gary Romano. Lean Recruitment está diseñado específicamente para apoyar a las pequeñas empresas en esta área, y en los últimos meses, hemos estado adaptando cada vez más los conceptos de Lean Recruitment y las mejores prácticas para los proveedores de cuidado infantil. Para darle un poco de contexto, en nuestro trabajo a nivel nacional, tanto en educación temprana y cuidado infantil, como con otros clientes con los que trabajamos, somos testigos de los desafíos de la fuerza laboral que las pequeñas empresas enfrentan todos los días.
Nuestro objetivo al diseñar esta serie fue apoyar a los propietarios de negocios de cuidado infantil para que cumplan con los desafíos de reclutamiento de la fuerza laboral que tienen hoy.